Ya estamos de vuelta y ahora toca ver cómo respiran las redes sociales, el termómetro para medir lo que más interesa a la población, o mejor dicho, a los que trastean por esas aguas turbulentas de Internet. Eduardo Martínez, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las noticias más consultadas a estas horas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como dices, a los que trastean por las redes sociales, una noche más les interesa esa protesta de los vecinos del madrileño barrio de Salamanca, que critican la gestión del gobierno que está haciendo con esta crisis sanitaria de la COVID-19. Mensajes que giran entre a favor o en contra de los argumentos de esa protesta, pero también por la aglomeración de gente. Hoy, como comentabais antes de la publicidad, se ha desarrollado entre fuertes medidas de seguridad. También comentan las declaraciones al respecto de diferentes personalidades de políticos, y por cierto que hace algo más de una hora y media, y también en su cuenta de la red social Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que de momento el gobierno no está dispuesto a que la comunidad madrileña pase el próximo lunes a la fase 1. Se confirmará mañana viernes, pero a tenor de la reunión de hoy del gobierno con el consejero de Sanidad madrileña, parece que Madrid se quedará, de momento permanecerá en la fase 0 de la desescalada. Otro asunto destacado en las redes sociales es de carácter económico y laboral, y es ese anuncio, esa publicación, mejor dicho, en el diario japonés Nikkei, que dice que Nissan pretende cerrar la fábrica que tiene en Barcelona. También ese periódico dice que esta medida se enmarcaría en un plan de reestructuración que tiene como objetivo reducir en 2.600 millones de euros los costes fijos para hacer frente a la caída de las ventas provocada por el coronavirus, por la enfermedad del COVID-19. La fábrica catalana emplea directamente a 3.000 personas y, según los sindicatos, además indirectamente a otras 20.000 personas. Aquí en Castilla y León hay una fábrica, como sabemos, de Nissan en Ávila. En el informativo de las 8:30, el presidente del comité de empresa decía que no tienen confirmación oficial de qué repercusión podría tener en la planta abulense este plan de reestructuración, y que de momento lo que saben es que la actividad y el plan industrial continuará. Otro asunto que se ha convertido en tendencia en Twitter, y respecto a otro sector económico importante en nuestro país, el del turismo, porque la mesa de turismo pide la dimisión del ministro de Consumo, porque Alberto Garzón dijo unas palabras que decía que en las que calificaba al sector de estacional, precario y de bajo valor añadido. No han sentado nada bien a esta organización que engloba a medio centenar de empresas y profesionales del sector turístico, que le pide que dimita o que rectifique inmediatamente. También dice que sus relaciones con la ministra titular del ramo, Reyes Maroto, sí son fluidas, y dice que pide, mejor dicho, que se abstengan el resto de ministros de hacer declaraciones de este tipo sobre este sector. Y relacionado también con el turismo, un asunto que ha sido tendencia esta tarde, y es que Francia ha decidido que los viajeros españoles que lleguen a ese país, al país llegado, deberán pasar obligatoriamente una cuarentena de 14 días. Lo hace en respuesta a la misma medida decretada por el gobierno español y que entra en vigor mañana viernes. De esa manera, los ciudadanos, los viajeros que lleguen a España, tendrán que permanecer en su alojamiento o en su domicilio. Solo podrán salir, pues como hacemos los nacionales, a los supuestos contemplados en el estado de alarma, y tendrán que llevar obligatoriamente mascarilla. Ahora el gobierno francés responde y obligará a lo mismo, a esa cuarentena, a los viajeros españoles. Nati. Muchas gracias, Eduardo. Así estamos con la pelota. Va de tejado en tejado. Bueno, si os parece, vamos ya a dedicar la segunda parte. Se nos va a quedar corto el tiempo, a hablar de las residencias de la tercera edad, el principal foco de contagios de coronavirus en comunidades como Madrid, pero también como la nuestra, como Castilla y León. Esta semana han empezado ya a llover las denuncias, pero antes vamos a poner en situación para conocer la realidad. Cada vez que hablamos de fallecidos por coronavirus, contamos exclusivamente aquellos que han fallecido en el hospital y con un test que confirma la enfermedad. Pero hay muchos más. En este gráfico lo van a ver. En Castilla y León, 2.514 ancianos que viven en residencias de la comunidad han fallecido. 825 lo han hecho en el hospital, pero es que hay 1.689 que no llegaron al hospital y que por lo tanto fallecieron en la residencia. En total, los fallecidos en la comunidad son 1.930. ¿Con eso qué queremos decir? Que si 1.930 son los fallecidos oficiales, 825 procedían de residencia.
Pero es que hay 1.689 que no llegaron y que han fallecido en sus habitaciones. Esa es la realidad que tenemos en la comunidad cada vez que se habla, porque parece que estamos hablando de los fallecidos, lo damos todos los días en estadísticas, y nos olvidamos lo que hay detrás, las personas que hay detrás de esos fallecidos. Sí, terrible, ¿no? Y es terrible, es aparte terrible. de ya lo que es una muerte, luego el ser contabilizado, no ser contabilizado. Cuando haya que pasar revista a todo esto, y para eso harán falta libertades, hará falta transparencia y hará falta sentido crítico, cuando haya que pasar revista a todo esto, creo que ya nos estremecemos, pero me temo que nos vamos a estremecer todavía más. Pero es que no le enseñamos. Bueno, espero que lleguemos a tiempo para ser revista, porque no te olvides, Miguel Ángel, que después la política entra en otra dinámica y entonces se va olvidando lo que se pasó. Y entonces esta es una tendencia constante en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, espero que algún día sepamos exactamente qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Bueno, y entonces los responsables, no de la residencia, los responsables políticos, todo el mundo tenga algo que decir. Pero yo soy un poco más escéptico. Los números se olvidan, la parte terrible de la historia se olvida, la política entra en otra dinámica, pero yo siento que aquí hay un enorme drama, sobre todo, y que si ha golpeado tan fuerte el virus a estas tierras y a España en general, es por este agujero de las residencias fundamentalmente, ¿no? No porque no estuviesen medicalizadas, que no creo que deban de estarlo porque es una residencia y no un hospital, sino simplemente porque desde el primer momento golpeó ahí y ninguna de los políticos ni de los gestores fue capaz de adelantarse a esta situación. De hecho, ya está habiendo una cascada de acciones judiciales, entre ellos está una querella criminal presentada ante el Tribunal Supremo contra todo el gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familias. En esa querella hay un despacho de abogados de Segovia, participa allí. Hablamos ahora con el abogado José Ignacio González Ochoa. Buenas noches, José Ignacio. ¿Cuáles son los términos de la querella, las acusaciones concretas? Muy buenas noches. Pues los términos de la que, en principio, todo procedimiento penal y sobre todo de un calibre importante como se ha empezado a instrumentar por un derecho. No se oye. No se oye bien. No se oye. Tenemos problemas para conectar. No se está oyendo. No se está oyendo. Esperamos recuperarlo y si no, otro día vamos a hablar de esta querella en concreto. Hay más. Pablo Iglesias hablaba también, volvemos con Pablo Iglesias, porque no hay que olvidar que es vicepresidente segundo de Derechos Sociales, de cuyo ministerio depende la gestión de las residencias. Ha hablado también hoy en el Congreso de esto, ha dicho que la gestión está en manos de las comunidades autónomas y ha supeditado el plan de mejora que dice que hay que hacer en estos centros a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. De acreditación de calidad de las residencias de mayores y el compromiso de reforzar significativamente la financiación del sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes, así como de mejorar las condiciones de precariedad de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales. A mí me llama mucho la atención que uno de los fines del estado de alarma es centralizar la responsabilidad máxima en el gobierno, que asume la última autoridad frente a las comunidades autónomas, y cada vez que hay un problema el gobierno sale diciendo que él no tiene nada que ver, que la gestión es la... Entonces, a ver, o necesitamos el estado de alarma y hace falta ese mando único, fuerte, contundente, que nos va a conducir a la salvación, o entonces no hace falta estado de alarma, porque si de hecho todas las culpas las tienen las comunidades autónomas, pues olvidemos el estado de alarma y dejemos que las cosas pasen como cuando no hay estado de alarma, que es con la gestión en las comunidades autónomas. Tienes razón, Cayo, en lo que decías antes, es decir, es verdad que es probable que todo vaya muy deprisa y esto se olvida, hay que hacer un esfuerzo de memoria, estamos siempre con memoria histórica de hechos que pasaron hace décadas, bueno, que menos que la memoria de los hechos de hará unos meses, cuando empecemos con ello. Y es verdad que al principio se habló mucho de vamos a dejar durante todo este periodo cero críticas, vamos a estar todos unidos bajo el paraguas del gobierno, acatando todo, porque
como si el criticar algo fuera interrumpir alguna medida, como si el que nosotros aquí hiciéramos una crítica evitara que una residencia se gestionara bien o mal. Es cierto que se produjo ese discurso, yo creo que ese discurso ya está cayendo y eso es una buena noticia. Ya empieza a haber reflexión sobre lo que está pasando porque es inevitable en democracia hacer reflexión sobre lo que pasa, es lo que es la democracia. Ahora sí podemos hablar con el abogado, con González Ochoa. Buenas noches. Sí, lo que le pido brevedad porque lo que sí quiero es que me diga qué delitos le imputan, creen que ha incurrido el Ejecutivo, todo el Ejecutivo, en la gestión de la crisis del coronavirus con respecto a las residencias. En principio, el delito por el que se ha institucionado la querella en origen es el delito de homicidio imprudente, lo que antiguamente se llamaba imprudencia temeraria con resultado de muerte, del artículo 142 del Código Penal y del 142 bis en cuanto a la especialidad de las personas a las que se les achaca o se les imputa en principio este delito, que es el presidente del Gobierno y el resto de miembros del Consejo de Ministros. Tampoco es fácil, le iba a preguntar, presentar la denuncia porque tiene que ir acompañado, parece ser, de un certificado de defunción en el que se especifique que ha fallecido, que la persona ha fallecido por coronavirus. Sí, vamos a ver, es que en esto me alegro que me lo pregunte porque hay una confusión que es importante. El certificado de defunción que se inscribe en el registro civil no certifica la defunción. Lo que certifica es que esa defunción ha quedado registrada en un organismo oficial que es el registro civil. Lo que certifica la defunción es el certificado, valga la redundancia, de defunción médico. Claro. El que expide el médico, el doctor, el facultativo, que asiste al paciente y efectivamente oficializa el fallecimiento del mismo. Eso es importante porque ahí vienen las causas. En el registro civil, cualquiera que haya visto un certificado de defunción expedido por el registro civil, pone el día, la hora y el lugar. Y como mucho el médico que ratifica el fallecimiento. Yo sé que tiene mucho que decir, pero andamos muy mal de tiempo, ese es el pero que tenemos en este programa, que el tiempo se nos echa encima. Yo le emplazo a quedar con usted otro día para entrar en más detalle, pero yo creo que la idea la tenemos clara, esa querella contra el Ejecutivo y las condiciones importantes que hay que tener en cuenta, como es ese certificado médico de defunción. Sí, muchísimas gracias. Sí, es un delito en origen. No significa que no se amplíe la querella por más delitos y contra más personas en el devenir de la tramitación de la causa, claro. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Adiós. Esa es la situación. Sí, pero un pequeño detalle, volviendo otra vez a lo de Pablo Iglesias, y otra vez volviendo a cuál es la dinámica, en qué dinámica estamos, porque esto es lo importante señalar, ¿no? Seguimos con el virus, yo estoy preocupado y trato de no contagiarme y trato de no contagiar a nadie si yo estoy contagiado y trato de seguir las normas y trato de ser prudente y trato de mantener las distancias y ahora estoy manteniendo las distancias también y constantemente lo hago. Pero olvídate de todo esto, porque ahí detrás hay un backstage, es los presupuestos. Lo último es los presupuestos. Si me ayudan con los presupuestos, dice Pablo Iglesias, solucionaremos el problema de las residencias. Haremos un nuevo plan, porque el plan necesita presupuestos. O sea que la historia ahora es el presupuesto y los presupuestos. Entonces, ¿qué es? ¿El virus? ¿La enfermedad? El estudio que se acaba de hacer de la prevalencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿O son los presupuestos? ¿Qué es lo que se negocia? ¿El apoyo de los presupuestos o el estado de alarma? O la salud. O la salud. ¿De qué estamos hablando? Observa lo de estos son viejos políticos, hagan el cuadernillo, cambian de tono y te vuelven a colocar la historieta que quieren que escuches, Miguel Ángel. Los presupuestos. Él ha dicho los presupuestos. Sí, es un fenómeno muy común ahora es
eso, desde el poder, me gusta que hayas recalcado que tú eres responsable. Desde el poder a veces se nos está intentando imbuir la imagen de que desconfiemos mucho unos de otros, de que la gente no es de fiar, de que la gente no lo va a hacer bien, de que la gente es un irresponsable y por lo tanto necesitamos una mano dura, que es la mano del gobierno, por supuesto, que nos tenga confinados el mayor tiempo posible, que nos ponga multas, que nos vigile. Bueno, esto ha sido durante toda la historia el procedimiento con el cual se han formado los gobiernos autoritarios, es decir, desconfía de tu compañero, desconfía de tu conciudadano, fíate solo de mí. Yo creo que esto es falso. Hay países donde los confinamientos han sido mucho menos estrictos, hay países donde se están disfrutando de las libertades mucho mejor, donde el gobierno responde a las preguntas de toda la prensa, donde el gobierno acude al Parlamento, donde a veces al gobierno le rechazan las propuestas en el Senado, como es el caso de Francia. Hay países, y en muchos de esos países, en la mayoría, porque en España estamos donde estamos, las cosas en términos de virus han ido mejor. Entonces, la oposición no es preocupación por la salud o respeto a los derechos, se puede combinar, la prueba es que en muchos sitios se combina y aquí por una cosa extraña nos han convencido de que todos los españoles somos malísimos, somos muy responsables y por lo tanto nos tienen que tener con mano dura. Yo apuesto porque cada vez más las medidas de seguridad, como tú dices, hay que mantenerlas, el virus sigue ahí, es muy peligroso, es falsa la disyuntiva de que los que decimos, oye, abrid un poco la mano, seamos unos irresponsables, que es lo que ellos están intentando hacer creer, eso es falso, sino que algunos pensamos que precisamente que porque el ciudadano puede ser, de hecho es el último responsable del poder en democracia, puede ser también responsable. Se nos acaba el tiempo, pero antes tenemos que ir, porque ya saben que estamos intentando que ustedes también sepan qué información van a tener mañana en sus kioscos, los periódicos que siguen abiertos, siguen en formato papel y siguen informándonos. Hoy nos informan desde la Delegación del Mundo de Castilla y León, que nos habla de sus 3 cabeceras. Felipe nos lo cuenta. Hola, buenas noches. En la portada del Mundo de Castilla y León, mañana el eje central, como no puede ser de otra manera, es el coronavirus. Y concretamente el que la Junta descarta ya que este año pueda volverse a las clases. En Valladolid, en cambio, nuestro tema central de portada es el desmantelamiento de la peligrosa banda del BMW después de 4 registros y 5 detenciones. En Burgos y en Soria, el Mundo de Burgos y el Mundo de Soria vuelven de nuevo al coronavirus, en Burgos con las zonas que salen a fase 1 y en Soria con aquellos pacientes atendidos en Soria fuera de esta comunidad. Concretamente pacientes madrileños en su gran mayoría. Buenas noches. Muchas gracias, Felipe. Pues con lo que vamos a poder leer mañana nos despedimos. Gracias a los dos. Gracias a ti, buenas noches. Se nos queda corto el tiempo. Gracias, como siempre. Gracias. Y a ustedes ya les veo la próxima semana, porque mañana no tenemos más que palabras. Les veo el lunes. Adiós.